Azucena García define que el término Cuarto Mundo fue utilizado por primera vez en los años 70 para designar a aquellas personas que viven en situaciones realmente precarias. Su creador fue el padre Joseph Brzezinski, criado en un ambiente muy alejado de la opulencia y que fundó en 1957 la primera asociación contra la exclusión de los más pobres. El Cuarto Mundo es un pueblo formado por hombres, mujeres y niños que generación tras generación se ven excluidos de los derechos fundamentales de los que goza el resto de la sociedad, se ven excluidos de los progresos sociales y de la participación en la vida asociativa, política, religiosa, cultural, sindical, entre otras de sus sociedades. Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vengo con un tema interesante. La verdad es que si bien no es un podcast, es una yapa bastante necesaria. Cientos de veces hemos escuchado el término del primer y tercer mundo. La realidad es que pocas veces nos planteamos el significado real de este tipo de conceptos. Pero el día de hoy quiero esclarecer qué significan en realidad. Cuando pensamos en la idea de tercer mundo, directamente a nuestra cabeza viene la idea de sociedades o países con recursos escasos, con una población en condiciones de pobreza generales y con ello igual países en determinada fase de desarrollo, que resulta, en definitiva, poco estable para la población de estos, construyendo en pocas palabras un entorno que es extremadamente difícil para las personas, pues existe en promedio una calidad de vida ínfima a causa de los ingresos menores. Por otro lado, está el país primermundista. Este se puede entender como exactamente lo contrario al tercermundista. Estos países tienen una tradición histórica de riquezas. Han sido en su mayoría imperios fuertes que han dominado con un enorme poder a continentes completos. Estos países claramente tienen un desarrollo mucho mayor, cosa que hace que tengan un poder económico mucho más elevado, y por ende, que su población esté ampliamente satisfecha en diversos ámbitos. Estos igualmente poseen un alto grado de industrialización y que disfrutan de amplios estándares de riqueza y tecnología. Ahora, hablar de estas definiciones es tomar en cuenta solo amplias tergiversaciones. Hoy en día, estos dos conceptos se utilizan solo para reducirse a definir países ricos y países pobres, cuando en realidad el origen de estas palabras es totalmente distinto. En un inicio estos conceptos eran para definir solo la forma en que el mundo estaba dividido en ese entonces. Alfred Sauby fue quien inventó el concepto de tercer mundo, y con ello las verdaderas clasificaciones y definiciones de estos mundos. Sauby vivió en los tiempos de la Guerra Fría, con lo cual estas separaciones de mundos referían al modo en que se agrupaban como bandos en esta. En el primer mundo estaban los países de economías capitalistas, como América, Francia, Inglaterra, Alemania Occidental y sus aliados. Por otro lado, en el segundo mundo se encontraban países con economías socialistas, como la Unión Soviética, China y sus países aliados. Sauby creó aquí el concepto de tercer mundo. Este fue para nombrar a los países que no tenían un partidismo en concreto. Esto quiere decir que no tenían un papel como aliados de nadie dentro de esta guerra. Así de a poco, esta concepción fue perdiendo su significado original, pues en general este tipo de categoría no se simplificaba a países pobres, sino que al incluir países neutrales, este implica a países con un poder económico mucho mayor, como el caso de Finlandia, Noruega, y algunos con un nivel menor, como países de América Latina, de África y Asia por igual. El uso del concepto de tercer mundo para definir a países mucho más cercanos a índices inferiores del desarrollo humano fue por parte de la amplia cantidad de países mayoritariamente pobres dentro de la clasificación del tercer mundo. De este modo, tras la caída del segundo mundo, el significado de estas divisiones dejó de ser para tratar a bandos en un conflicto bélico para referirse a países en vías de desarrollo.
Por último, es interesante la idea del cuarto mundo, porque es un reflejo importante del cómo estas categorías son poco importantes y en definitiva ampliamente ineficaces para describir el mundo actual. Y esto es porque con el concepto del cuarto mundo se muestra que las condiciones sociales extremas son cosa que trasciende a los países. La pobreza es un mal que existe a causa de su contraparte, como lo dije en el podcast del capitalismo, la riqueza. La mera existencia de este sistema implica una tácita división de clases sociales, lo cual marca por completo la cantidad de desigualdad social en un determinado país. Así este tipo de categorías de primer, segundo, tercer y cuarto mundo se han vuelto sumamente ineficaces, no solo por definir algo distinto a su significado original, sino porque en retrospectiva, explicar la división de clases y la desigualdad social en base a países es meramente equivocado, ya que este tipo de condiciones no se encierran en un país, sino a determinados factores predeterminados del tipo de sistema económico vigente, por lo que el tipo de políticas ineficaces en estos países no son la piedra angular de las condiciones de pobreza en países como estos, ya que estas condiciones se ven retroalimentadas por herencias histórico-culturales y de las reglas del mismo modelo económico. Así, con esto me despido. Este fue el podcast de las entelequias y ya nos volveremos a ver en alguna otra ocasión. Jazz bands, marijuana hipsters, peace, peyote, pipes and drums. Holy the solitudes of skyscrapers and pavements. Holy the cafeterias filled with the millions. Holy the mysterious rivers of tears under the streets.